mayu kamayu pacha kimpi concédeme Señor Uipuya Guaitaitas. Todo lo que haga yapa y maruras hay sea biodegradable al mamá. Amigos, buenas noches a todos ustedes, los que vean este video el día de mañana, más tarde, dependiendo la hora que lo puedan, dependiendo la hora que lo puedan ver. Quien les habla es Paul Bernuy, este es tu canal La Revolución de las Conciencias y este es tu programa Coyuntura Popular. Espero de que esté llegando bien la señal y sobre todo, bueno, la imagen, ¿no? El audio, ya que hemos tenido bastantes dificultades de internet en estos últimos días aquí en nuestro canal. Pero bueno, ya estamos saliendo al aire, son un poco, bueno, falta poco ya para las 12 de la noche de hoy y empezar el 30, ¿no? Amigos, estamos viviendo en el país, como ya ustedes lo han podido apreciar, una crisis política. ¿Y por qué digo que estamos viviendo una crisis política? Porque tenemos a todo el aparato hegemónico que gobierna este país, no desde ahora, sino desde hace 200 años. Ha empezado a apuntar sus baterías contra el gobierno elegido democráticamente por Pedro Castillo. Por favor, les pido que compartan la transmisión, que se suscriban también a nuestra página Revolución de las Conciencias. Por favor, ayúdennos a crecer. Bueno, la crisis en el país no es una crisis producto del Ejecutivo. No, es una crisis producto de los que siempre gobernaron este país. El Estado en su conjunto está sumido a una crisis producto de las personas que han manejado este país y son quienes, los grupos económicos, los grupos de poder, integrado por esta plutocracia, por esta oligarquía limeña que vive, mama y se enriquece de la pobreza de millones y millones de peruanos. Ellos son los que han originado una crisis en el país porque han producido que el Estado en su conjunto esté en una constante contradicción. La población peruana está harta de la corrupción de aquellos señores, de aquellos plutócratas que han manejado el país durante los últimos al menos 30, 40 años. Y dentro de esta crisis está el gobierno, el ejecutivo, que es una víctima de la crisis originada por estos grupos económicos. El Congreso de la República, junto a la prensa, señores, son los principales operadores políticos que tienen estos grupos hegemónicos para que puedan así desarrollar los planes golpistas que ellos pretenden o ya están poniendo en práctica en nuestro país. Muchos han hablado de traición a Pedro Castillo una vez que sacó al señor Guido Bellido, al gran Guido Bellido, una vez que Pedro Castillo puso a Mirta Vázquez en la cartera de Premier, pues todos dijeron, o bueno, no todos, ¿no? Pero gran parte de la población dijo: Pedro Castillo se ha volteado,
se ha derechizado, Pedro Castillo se ha ido para el centro, Pedro Castillo es uno más, como todos los demás presidentes que hemos tenido en el país. Pero yo les tengo que contar de que dentro del Estado que se encuentra en crisis, también hay oportunistas políticos que han empezado a decir ese discurso, el discurso de traición, el discurso de derecha, que Pedro Castillo se fue a la derecha, y todos esto que ya, supongo yo, todos ustedes lo han podido ver en las últimas semanas. El punto, señores, es que Pedro Castillo, el gobierno elegido por nosotros, sigue en la línea, sigue, señores, en la búsqueda de poder cumplir sus acuerdos en campaña, ¿no? Y eso es importante, eso es lo que debemos resaltar todos ahora en el país. Bueno, espero que estén compartiendo, suscribiéndose a nuestro canal. Lo necesitamos, señores, porque de esta manera vamos a poder crecer y llegar así a más peruanos para hacerle un contrapeso a estos grupos hegemónicos, a estos grupos mediáticos que no informan, sino desinforman. Ahora, esta crisis que yo me refería al comienzo de la conversación, al comienzo de la disertación que vengo tratando de hacer aquí, es una crisis producto de la declaratoria de guerra por parte de estos grupos hegemónicos contra Pedro Castillo, contra el gobierno. Noten ustedes de que tenemos por una parte un escenario de conflicto producto de una guerra de información, ¿no? Ellos desinforman, nosotros informamos. Por otra parte, ellos tratan de fomentar el desgobierno en el país y nosotros tratamos de fomentar el gobierno, ¿no? Gobernar. El pueblo trata de gobernar a través de su presidente Pedro Castillo y ellos tratan de crear caos, confusión y desgobierno. Por otra parte, tenemos a una bola de oportunistas que salen por las redes, por la televisión, por todos los medios de comunicación, levantando pseudas banderas de lucha democrática, de reivindicación, cuando en la práctica lo que buscan es simplemente notoriedad y reconocimiento dentro de la escena popular. Pero esa es la condición, pues, hermanos, en la que estamos tratando hoy de vivir, hoy de sobrevivir. Por acá nos saluda Álvaro López, nos dice saludos, gracias por estar viéndonos, por favor comparte la transmisión. Entonces, señores, nosotros, pueblo, tenemos que estar unidos, tenemos que estar hermanados, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar esclarecidos para poder hacerle frente a esta lógica golpista, a esta lógica de querer oponerse a todos los cambios que hace el presidente o trata de hacer Pedro Castillo y en especial el pueblo peruano. Por acá nos dice Pedro Luis Valdiria, nos dice Pedro Castillo la está fregando, hasta su hincha César Hildebrand está zafando cuerpo, dice Pedro Luis Valdivia, ¿no? Bueno, usted es un opositor, ¿no? Ya no es la primera vez que veo que haces esas preguntas. Usted dice Pedro Castillo la está fregando. ¿Por qué la está fregando Pedro Castillo, no? ¿Por qué? Porque puso a Mirta Vázquez, seguramente, ¿no? O porque Pedro Castillo busca la gobernabilidad en el país, o porque Pedro Castillo no le quiere dar plata a los medios de comunicación, supongo que por eso. Pero bueno, señores, hoy día solamente queríamos dar un mensaje de hermandad, de unidad, de estar unidos, de estar esclarecidos,
de estar informados para hacerle frente a estos grupos monopólicos, hegemónicos, golpistas, que quieren arrebatarnos la esperanza, el sueño de millones y millones de peruanos. Y en esa lucha, en esas contradicciones, nacen nuevas contradicciones, producto, como ya lo mencionaba, de oportunistas políticos que lo único que buscan es notoriedad en el escenario popular. Pero el pueblo tiene que despertar, el pueblo tiene que darse cuenta de lo que pasa en nuestro país. Por otro lado tenemos a este señor del Banco Central de Reserva, que fue nombrado, ratificado en su puesto, ¿no? Me refiero a Julio Velarde, quien gana 45.000 soles, hermanos. Pero ahí está, el dólar sigue subiendo. Ellos que decían, saca a Bellido, se sacó a Bellido, pusieron a otra persona y el dólar continúa subiendo, ¿no? Y muchos dirán, ¿y entonces por qué pusieron a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? Pedro Castillo traidor, dirán, ¿no? No, hermanos, no. Se ha puesto a Julio Velarde para darle, pues, respaldo, ¿no? Continuidad a la supuesta propuesta económica de los últimos años, con la finalidad de que de generar, pues, un escenario de calma, un escenario de estabilidad para las grandes inversiones. Pero ya nos dimos cuenta, ahora nos damos cuenta todos, que Julio Velarde en el BCR es una piedra en el zapato de aquel proceso de cambio que queremos todos los peruanos. ¿Por qué? Porque está permitiendo que el dólar siga y siga subiendo. Y eso, carambas, ya debe de terminar. Yo considero de que en algún momento va a tener que dar un paso al costado Julio Velarde y Pedro Castillo tendrá que nombrar a un nuevo gerente del BCR, porque sinceramente este señor no tiene nada que hacer ahí. Por otro lado tenemos al Congreso de la República, que ahora ha sacado la propuesta de, supuestamente por el poco tiempo que les queda, de que ellos van a nombrar a dedo, ¿no?, a los 3 representantes del Congreso en el directorio del BCR. Fíjense, ¿no? Tan igual como lo hicieron en el 2006, ahora los portavoces de los partidos políticos mayoritarios en el Congreso, que es Alianza por el Progreso, Avanza País, Acción Popular, Fuerza Popular, Revolución, bueno, todos estos partiduchos fujimoristas, porque todos son fujimoristas, van a elegir a los 3 miembros del directorio del BCR, ¿no? Y lo van a elegir a dedo, ¿no? Sin ningún filtro, sin ninguna prueba de currículum, no, absolutamente. O sea, todo lo que ellos se quejaban de las formas de cómo proponían o cómo elegían a los funcionarios en el Ejecutivo, pues ellos lo van a hacer, ¿no? Y a ellos ahí sí, la prensa no dice absolutamente nada. Dice acá Pedro Luis Valdía, dice, ya dije, nuevas elecciones, que se vayan todos. Entonces, esa es una propuesta, que ya lo dijo el día de hoy el diario, La Nación, ¿no?, que es de propiedad de, si mal no recuerdo, tal vez me puedo equivocar, de Ramírez Erazo, ¿no?, un viejo amigo de Ricardo Belmo. Dice el mismo titular, ¿no? Como dice acá el señor Pedro Luis, dice que se vayan todos, que se vaya Castillo, que se vaya que se vayan todos, ¿no? Entonces, en la práctica, señores, para que aprendan un poco, amigos, compañeros que me están mirando, en la política no existe vacío de poderes. Nunca, jamás. Si tú dices que se vayan todos, ¿quién se va a quedar después que se vayan todos? ¿Quién tomará el poder después que se vayan todos? Después que se vaya el Congreso, después que se vaya Castillo, ¿quién se queda ahí? ¿Quién? Siempre alguien va a tomar, va a ocupar ese poder. Y yo pregunto, ¿quiénes serán los que ocupen el poder luego que se vaya el Ejecutivo y luego que se vaya el Congreso? ¿Quiénes serán?
los poderes económicos, los que tienen el poder económico, el poder mediático, los que tienen el poder de la justicia, los que tienen el poder de la mentira, del abuso, de la prepotencia. No será la plutocracia en el Perú, no será la oligarquía peruana que se quede en el poder luego después que se vaya Castillo, que se vaya el Congreso de la República, ¿no es cierto? Entonces las personas como Erazo, que sacan en su periódico que se vayan todos, en realidad hay que analizar un poco más a fondo. Hay que analizar un poco más a fondo. Si este señor lo dice, siendo una persona con tanto conocimiento político, con conocimiento de ciencias políticas y de muchas cosas más, si lo dice es porque él sabe, en el fondo, que quienes se van a quedar en el poder van a ser los mismos de siempre, ¿no? Dicen que se vayan todos, claro. Igual dice el fujimorismo. El fujimorismo tiene una consigna, fíjense hermanos. El fujimorismo tiene la consigna de votar a Pedro Castillo, evitar que el Ejecutivo pueda hacer los cambios estructurales que necesita este Estado y sobre todo evitar que sus líderes políticos terminen presos. Y si para ellos necesitan cerrar el Congreso, necesitan votar a Pedro Castillo, lo tendrán que hacer. No les importa, no les importa la gobernabilidad, ni tampoco les importa que la gente vote el 2026 por ellos, o que los vea mal, o que los vea bien, no les importa. Lo que ellos tienen es una consigna que es evitar en ir presos Keiko Fujimori y toda la cúpula del fujimorismo, y cuidar los intereses económicos. Y si para eso tiene que irse el Congreso, lo van a hacer. Por eso que el fujimorismo vota en contra, por eso que el fujimorismo pone trabas, pone obstáculos. Y al fujimorismo le conviene que se vayan todos. Al fujimorismo le conviene esa frase de que se vayan todos, porque alguien va a asumir el poder. Y ese alguien que asume el poder, ¿será el pueblo o serán los que siempre tuvieron el poder en el Perú? Dice, Paul, ¿qué opinas? Nos dice acá Manuel Méndez, gracias por vernos. Perdón, primero hay un comentario de David Ventura, nos dice, el hombre más poderoso del Perú. El hombre más poderoso del Perú. Bueno, tenemos sí al hombre más millonario del Perú, que es Rodríguez Pastor. No, ese es el hombre más millonario del Perú. Por acá tenía una anotación sobre cuánto. Bueno, bueno, este señor no lo tengo a la mano la anotación, pero es el hombre más millonario del Perú y por lo tanto tiene poder económico. Y si tú tienes poder económico, tienes pues poder político. Entonces, ya creo que por ahí estamos respondiendo la pregunta. O la afirmación, ¿no? O el comentario. Nos dice Manuel Méndez Ruiz, nos dice, Paul, ¿qué opinas de los 6 millones que entregó Baluarte a la prensa basura? Bueno, eso es mentira, amigo Manuel. Eso es una mentira, una triquiñuela, un engaño, una estrategia que usan los poderes fácticos en el país. ¿Ustedes creen que los poderes fácticos solamente te pelean frente a frente o te pelean también por atrás? Te pelean por todos los escenarios políticos, por todos los escenarios de guerra que se pueden dar. Te atacan por el frente, por la retaguardia, por todos los lados te atacan. ¿Y qué hacen ellos ahora? Se infiltran dentro de los movimientos populares para desde ahí desprestigiar y manchar el proceso y crear dudas, crear grietas. La señora Dina Boluarte día de hoy ha enviado una carta notarial a Ricardo Belmo para que diga que, para que desmienta lo que él había afirmado, que Dina Boluarte había dado 6 millones de dólares, 6 millones de soles a la prensa. Ella ha dicho ahí en una carta notarial que eso es totalmente mentira, ¿no? Ahora, ¿quiénes habían sido los portales que habían publicado esta mentira? Pues Lima Gris y otras más, que no fue ahora, fue en agosto de este año,
en agosto de este año. Nos dice, ¿no? Me dice, eso lo dijo Belmont. Belmont lo dijo porque Belmont ha caído, ¿no? Cae en las trampas de la derecha. La derecha, pues, hermanos, o el fujimorismo, que antes fue el alanismo, que antes fue el belaundismo, que antes fue el odreísmo, que antes fue y todos estos bola de dictaduros o de dictadores o dictadosuelos o pseudos presidentes que tuvimos en el país. Bueno, estos grupos económicos, estos grupos de derecha en el país saben cómo manejar un proceso de cambio, saben cómo quitarnos las posibilidades de poder cambiar las cosas en el país, saben cómo hacerlo, lo han hecho siempre y la mejor forma es dividiendo, la mejor forma es creando dudas, la mejor forma es comprando conciencias y eso es lo que están haciendo, ¿no? Ellos se infiltran. Miren, yo he observado, por ejemplo, el Ágora Popular, ¿no? Que está en la Plaza de San Martín, que son nacionalistas, antiprensa basura, anti todo, pero ellos también han caído en varias ocasiones en estas mentiras, en estas noticias falsas que lanzan en las redes, que lanzan por ahí, y alguien incauto, alguien que no se da cuenta aún, chapa pues esta mentira, alguien que no tenga un conocimiento más fuerte o más cuajado en las ciencias políticas, en las estrategias de guerra actuales, pues chapa esa mentira, chapa ese rumor, la hace verdad y causa pues una duda dentro de la unidad. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que está pasando y no va a ser la primera vez esto de Dina Boluarte. Mañana saldrán a decir que el ministro Pedro Frank quiere cobrarle impuestos a los más pobres en el Perú y sacarán toda una narrativa muy bien cuajada. Y para los que no pasan a Pedro Frank y para los que no pasan a los llamados caviares en el gobierno, pues saldrán a decir, ahí está la traición, ahí están los vendepatria. Ellos, la derecha, los grupos monopólicos, tienen sociólogos, tienen filósofos, tienen pues especialistas, tienen técnicos, tienen profesionales, no solamente de aquí del Perú, sino también del extranjero. Hacen pues un estudio muy profundo, nos estudian, nos analizan, saben cuáles son nuestros miedos. Por ejemplo, ellos ya se dieron cuenta que el pueblo tiene miedo ¿a qué? A la traición, porque ya está, el pueblo tiene un trauma. Tenemos un trauma con Toledo, tenemos un trauma con Humala, tenemos un trauma. Y se aprovechan de ese trauma para extorsionarnos, para confundirnos, para menoscabarnos, ¿no? Saben de qué pie cojea a Belmo, saben, y le hacen pues caer en error. Y así van a hacer caer en error a muchos luchadores sociales, a muchos comunicadores que están dentro de la unidad. Entonces, hermanos, estamos en una guerra. Tenemos que entender aquí, y no es una guerra sencilla. Acá tenemos un escenario de pelea mucho más fuerte o mucho más difícil de lo que tuvo, por ejemplo, Bolivia, o de lo que tuvo Ecuador, o de lo que tuvo otros países que han sido gobernados por partidos o por gobiernos de izquierda o llamados progresistas. Acá en el Perú la cosa es más difícil, ¿no? Más difícil es en el Perú. ¿Y por qué es más difícil? Porque en la correlación de fuerzas, fíjense hermanos, ellos tienen más poder de fuego. Ellos tienen los medios de comunicación, todos los grandes medios de comunicación están en sus manos, manejados al servicio de ellos. Tienen al Congreso de la República, tienen al Poder Judicial o gran parte del Poder Judicial y sobre todo tienen el poder económico. Imagínense, nosotros por un lado tenemos prensa alternativa, donde también están ellos presentes en las redes, ¿no? Tenemos el poder popular, que sí es bastante fuerte, pero mientras que no estemos esclarecidos, las dudas siempre van a estar. Y tenemos al Ejecutivo.
Y es un ejecutivo también, vamos a decirlo, algo débil. ¿Y por qué es débil? Porque apenas tiene 2 meses, 3 meses en el gobierno, ¿no? No podemos comparar pues procesos como el boliviano que llevan años estando en el ejecutivo o teniendo diferentes posiciones de poder dentro del escenario político, ¿no? Bueno, por acá nos dice Frank apoya la nacionalización del gas. Frank, lo que yo he notado de Pedro Fran, de Mirta Vázquez y de toda esta facción de izquierda más conservadora, es que ellos buscan dar un discurso de armonía, de amistad, un discurso amigable para con los grupos económicos, ¿no? Con la finalidad de que los grupos económicos dejen actuar al gobierno y así poder empezar a hacer los cambios necesarios que se necesitan en el país. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Y Pedro Fran está a favor de la nacionalización. Sí, yo lo he escuchado, ¿no? En varias oportunidades que habla a favor de la nacionalización del gas, ¿no? Lo que pasa es que no lo habla pues con las formas que todos quisiéramos escuchar o que estamos acostumbrados a escuchar, como lo que lo dice Cerrón, como lo que lo dice Bellido, como lo dice también el mismo Pedro Castillo, ¿no? O sea, para Pedro Castillo, recuerden, este lunes salió a decir, vamos por la nacionalización y si no, vamos a estatizar. Es cierto lo que dijo Pedro Castillo no se ha equivocado en nada de lo que dijo el día lunes, es lo normal. Si no quieren que el gas esté al servicio del Estado, al servicio de los 33 millones de peruanos, entonces pues se tendrá que proceder a la estatización de la empresa o del consorcio Camisea, ¿no? Nos dice por acá, lo dijo Belmont para que retire lo dicho, ¿no? Sí, pues Belmont tuvo que hoy día retirar lo que había no afirmado, pero lo había lanzado, ¿no? O sea, él había repetido lo que habían estado diciendo, y esa era una noticia no nueva, de los 6 millones de Boluarte, ¿eh? Era una noticia que ya venía desde el 3 o primero, entre el 1, 2, 3 de agosto de este año, ¿no? Pero así ellos sueltan esas noticias, porque saben pues que la población peruana, ¿no? La población peruana está cansado de la traición, está cansado de esas cosas. El peruano es muy susceptible ahora a que le engañen. El peruano no quiere ya que le engañen, está cansado. Entonces, en la primera sonada o en la primer indicio que existe de engaño, el peruano, ¡pum!, explota, se queja, levanta la voz de protesta. Y de alguna forma está bien, pero, pues, tenemos que aprender a qué momento, cómo, dónde y por qué tenemos que cuestionarlo, ¿no? No estar, pues, cuestionando o acusando cuando verdaderamente no existen pruebas contundentes, ¿no? Nos dice por acá Manuel Méndez Ruiz, nos dice Leo Castañeda lo maletea a Anca. No sé quién es. Ah, Leo Castañeda es el del Ágora Popular, pues, ¿no? Bueno, ya tema de ellos, ¿no? Tema de este señor Leo. No debería hacerlo, ¿no? Porque todos somos pueblo, en realidad. Todos somos pueblos, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a Anca, ¿no? Es una persona que, no es millonario, no mama del Estado, no conozco que sea corrupto, y me parece un tipo que hace un aporte al conocimiento de la nación. Hace un aporte a la cultura y hace un aporte a los ciudadanos, y eso es aplaudible. Nos dice caviares o desinformadores, todo ello nos conduce al error o lo que ellos quieren que pensemos. Sí, es cierto, son desinformadores, ¿no?
son desinformadores. Y eso les agrada. Ellos están felices cuando nosotros nos ponemos a pelear entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahora el gas sigue subiendo, pero y todos hemos sido testigos que el gobierno ha hecho lo necesario dentro de lo que le permite la Constitución, ha hecho lo necesario para que el gas ya no siga subiendo. Me refiero al gas de balones. Pero ellos tercos, porque están en una línea golpista, en una línea de desgobernar, de causar, perdón, no sé si existirá el tema de desgobernar, de causar desgobierno, ¿no? De causar incertidumbre, están en eso. El gobierno ha cumplido con lo que ellos pidieron, que era que ratifiquen a Julio Velarde. Hay muchos, ¿no?, oportunistas que dicen Pedro Castillo se vendió porque puso a Julio Velarde. No, no es así. ¿Por qué vemos eso? ¿Por qué vemos todas las cosas negativas? ¿No? Al contrario, Pedro Castillo ha cumplido porque es el presidente no solamente de los 8 millones de peruanos que votaron por él, sino también es el presidente de los que no votaron por él y también es el presidente de los empresarios millonarios de este país. Y el grupo de millonarios de este país que pidió, pongan a Julio Velarde y todo va a ir bien. Pusieron a Julio Velarde y no cumplieron. No cumplieron. Los que se desprestigian no es el presidente, son ellos. Ellos se desprestigian porque ellos son los que tienen antecedentes de corrupción. Ellos son los que han tenido el poder político. Ellos son los que han manejado el país durante los últimos 30, 40, 50, 200 años. Ellos son los que se desprestigian, porque ellos son los que pidieron a Julio Velarde, ¿no? Y ahí está, el dólar sigue subiendo. Ellos son los que han dicho, no se necesita nacionalizar, todo está bien, todo va a caminar, y ahí está, el gas sigue subiendo. ¿Quién es el que dijo que se necesita nacionalizar? Pedro Castillo. El pueblo, las organizaciones sociales, sindicales, barriales, gremiales. Entonces, hermanos, vamos a hacer un análisis más a fondo. No podemos quedarnos solamente en el ámbito emotivo, de emoción, no. Hay que ir más allá. Y si nos damos cuenta más allá, pues los pedidos del pueblo tienen lógica, porque cada vez que se les sigue respetando su planteamiento de solución de país que ellos exponen, las cosas no funcionan. Las cosas no funcionan. Ahí está, el gas sigue subiendo, el dólar sigue subiendo. No es culpa del presidente, no es culpa del pueblo, porque el pueblo pidió que se saque a Julio Velarde. El pueblo pidió que se nacionalice nuestro gas, pero ahí está. El plan de ellos no funciona. Entonces, tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, me refiero, los meses pasarán y las cosas van a caer por sí solas. Porque el presidente Castillo va a demostrar en la práctica, o el gobierno demostrará en la práctica, que lo que ellos dijeron, que lo que ellos exponen, no funciona, no sirve. No decían ellos que saquen a Guido Bellido. Ellos decían que saquen a Guido Bellido. Ellos decían que saquen a Maraví. Ellos decían que saquen a Héctor Béjar. Y de esta manera vamos a poder gobernar, vamos a poder caminar, vamos a poder avanzar en el desarrollo del país. ¿Y qué ha pasado? Sacaron a Guido Bellido, a Héctor Béjar, a Maraví y nada cambió. Porque ahora están acusando a la ministra de Cultura de terrorista, están acusando al ministro de Educación de terrorista, están acusando al ministro del Interior de narcotraficante. Fíjense. Entonces nada cambia. Y ahora están criticando a la que supuestamente era una excelente premier, ¿no? Toda la prensa la aplaudió, toda la derecha, todos los políticos se dieron a aplaudir a Mirta Vázquez. Bien, caramba, Mirta Vázquez que se quede porque ella estuvo en el Congreso pasado, bacán con Mirta Vázquez, porque ellos pensaron que Mirta Vázquez
iba a cambiar de discurso y que Mirta Vázquez pues iba a entregar el gobierno a las manos de los neoliberales. Pero ahí estamos dándonos cuenta que ahora han pasado las semanas, 1, 2, 3 semanas, y en el gobierno todos siguen en la línea, todos siguen encaminados, y ahora dicen, Mirta Vázquez es una doble cara. Por un lado nos da un mensaje de tranquilidad y por otro lado están queriendo cambiar la Constitución. Y ahora, ¿sabes lo que van a hacer? Han citado a Mirta Vázquez al Congreso para preguntarla cara a cara, dice, si es que van a cambiar o no van a cambiar la Constitución. ¿Se dan cuenta? Y posiblemente van a forzar ellos a que se tumben el gabinete de Mirta Vázquez. Puede ser. ¿Y por qué digo que puede ser? Porque el día de ayer Pedro Franque, el ministro caviar, ¿no? El ministro de Economía que se vende a los poderes fácticos, ayer sacó un pedido, un proyecto de ley para que el Congreso autorice que le den facultades para poder facultades de ley, ¿no? Para que pueda el Ejecutivo desarrollar políticas en el ámbito tributario, ¿no? En el tema de la economía del Perú. Y una pues de estos planes expuestos por Pedro Frank es que el Banco de la Nación, que el Banco de la Nación compita como cualquier otro banco y dé préstamos especialmente a los pequeños microempresarios y a personas naturales. Imagínense. Por otro lado, Pedro Franque ha propuesto de que se le cobre más plata, más impuestos a quienes ganan más, especialmente los que ganan por encima de 300.000 soles anuales. Pedro Frank ha propuesto que se le cobre más impuestos a la minería y que la SUNAT recupere la plata que tiene en aquellos grandes deudores o grandes evasores de impuestos. Y eso no le ha gustado a la derecha, no le ha gustado al fujimorismo. Ahora, a Pedro Frank, que decían, bien Pedro Frank, tú eres el hombre, dile a Castillo que cambie, tú estate ahí, apoya a Castillo. ¿Sabes por qué decían eso? Los sobonaban, le pasaban la franela a Pedro Frank, hasta que el día de ayer Pedro Frank, para ellos, sacó las garras. Y ahora le dicen, Pedro Frank es un loco, ¿cómo se le ocurre cobrar impuestos? Si la empresa peruana o la empresa extranjera a las justas está viniendo al Perú, ahora que le quieren cobrar más impuestos, se van a ir. Es un loco Pedro Frank, ¿no? No hay que darle, ya dijeron, ya, no hay que darle facultades para que el Ejecutivo pueda legislar en el ámbito tributario en el Perú. No hay que darle, dicen ahora. Y hay que llamar a Mirta Vázquez para que aclare aquí si es que va a cambiar o no va a cambiar la Constitución. Y si dice que no, la apoyamos. Y si dice que sí está de acuerdo con cambiar la Constitución, le vamos a bajar el dedo. Miren, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que estar unidos. Tenemos que estar todos unidos como un puño. Y el señor Ricardo Belmont, al cual yo le di la mano en algunas oportunidades, y se le admira porque es un maestro, tiene que entender que tiene que estar unido como un puño. Porque si él se sale de la unión, se hace a un costado, es como un dedo en el puño, ¿no? Te pueden romper, te pueden aniquilar, pero si eres un puño, eres fuerte. Solo te pueden romper, te pueden devorar. Y Ricardo Belmont no puede estar en el medio. Ya no. Porque en la política, como todo en el universo,
todo en la naturaleza, está en constante cambio y movimiento. Ya no es lo mismo de hace 5 años, la escena política, o de hace un año atrás, ¿no? Ahora hay dos bandos, hay dos posturas. Una que quiere el progreso, el cambio, el desarrollo de la nación, y otra que quiere el continuismo, que quiere quedarse en lo de siempre, que no quiere mover un átomo de nada, que son los llamados conservadores. ¿Te quedas con los conservadores o te vienes con los progresistas? Si te quedas en el medio, fuiste porque los progresistas te van a abandonar, nadie te va a respaldar y serás presa para los leones que están hambrientos. ¿Quiénes son los leones? La derecha, los grupos mafiosos. Y eso está pasando. Belmont está recibiendo, y desde acá nos solidarizamos con eso, está recibiendo todos los días ataque, ataque, ataque y ataque de la gran prensa monopólica. Nadie lo defiende, nadie lo ayuda, ni su amigo Erazo. Fíjense, yo sé que hay muchos que me están mirando acá y aplauden al señor Ramírez Erazo, a quien también yo en una o dos oportunidades pude entrevistarlo. Pero no lo ayuda. O ustedes han visto que Erazo, el gran amigo, supuestamente ha salido a hacer un video respaldando a Ricardo Belmont, solidarizándose con él, ¿no? No ha dicho nada, han invadido su privacidad, los medios de comunicación, que ya no son medios de comunicación, sino son medios de desinformación, son operadores políticos y en muchas ocasiones terminan haciendo actos delictivos, como invadir tu casa, invadir tu privacidad. Y eso es muy grave, hermanos. Mañana pueden mandar a matar a alguien aquí en el Perú, por si acaso. Y desde aquí levantamos nuestra voz de protesta y llamamos a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia. Hay que estar alertas y hay que tomar cartas en el asunto, porque ya estamos viendo a grupos fascistas que andan por las calles buscando amedrentar, buscando intimidar, buscando dañar. Ya hay varios políticos que han sido atacados, vejados por estos grupos de ultraderecha, ¿no? Estos grupos fascistas. Entonces, volviendo al señor Belmont y terminando, usted tiene que estar con nosotros, tiene que estar al lado de la gente, tiene que apoyar al gobierno, tiene que hacerlo, porque si usted y el grupo de espartanos no quieren, por ejemplo, formar un partido, necesitan que este gobierno tenga éxito, porque si el fujimorismo, la derecha toma el poder, nadie va a poder ejercer un proyecto político limpio, sano, distinto al que ellos plantean. Va a ser imposible. Bueno, por aquí vamos a ver otros comentarios. Nos dice, buenas noches, Belmont ya retiró lo dicho, Dina Boluarte le mandó una carta. Sí, pues es verdad. Cambios con la nueva constitución, nos dice David Ventura, nos dice como una pregunta. Miren, si no se cambia la constitución, la corrupción, el problema en la educación, el problema en la salud y por lo tanto los problemas en el desarrollo económico y en el desarrollo del país continuarán. Se podrán hacer maquillajes, algunas modificaciones, ¿no? Se podrán hacer analgésicos, se podrán dar medidas simplemente para pasar el momento, pero nada de lo que el pueblo quiere, que son cambios profundos, se podrá lograr si es que no se cambia la Constitución de 1993.
Esa constitución ha permitido que tengamos 8 millones de peruanos sin agua ni desagüe en el Perú, que tengamos más de 2 millones de peruanos que no sepan leer ni escribir, ha permitido que tengamos cerca de 44% de niños anémicos en el Perú, y ha permitido que tengamos más ahora del 35% de pobres en el Perú. Eso ha permitido la Constitución del 93. Y seguirá así el país, la nación, nuestra sociedad, mientras que no se cambie. Esa Constitución tiene que ser cambiada. Muchos dicen, Pedro Castillo ya no quiere cambiar la Constitución. Y no se trata que lo quiera o no lo quiera. Ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Él quiere cambiar la Constitución. El Ejecutivo quiere cambiar la Constitución. ¿Pero acaso es fácil cambiarla? No. No es fácil cambiarla. Y no depende del Ejecutivo. Porque la Constitución depende de la voluntad del pueblo. Porque la Constitución se elabora en base o por medio de una asamblea constituyente. ¿Y quién constituye esa asamblea? El pueblo. El pueblo es quien genera la asamblea constituyente. Es quien tiene el poder constituyente para constituir un nuevo acuerdo social en el Perú. Es el pueblo. Por lo tanto, está en las manos del pueblo. Y ya hemos visto, el Ejecutivo está prácticamente marcado. Está marcado por la derecha, usando un término futbolístico, ¿no? Está marcado el Ejecutivo, porque la derecha no quiere, junto a los grupos obviamente de poder que ellos representan, no quieren que se hable del cambio de la Constitución, porque de lo contrario te suben el dólar, de lo contrario te esconden los alimentos y generan una crisis mucho más aguda en el tema económico en nuestro país. Así estamos. Por lo tanto, el pueblo, nosotros hermanos, tenemos que organizarnos y entender que nuestro objetivo final tiene que ser cambiar la Constitución de 1993. Eso tiene que ser, ¿no? Entonces, yo por mi parte, por ejemplo, estoy haciendo mi trabajo. Por ejemplo, acá tengo un nuevo planillón. Tenemos varios ya planillones llenados de firmas para cambiar la Constitución política, ¿no? Y olvídense ustedes, hermanos, esa narrativa que han creado de que solamente se puede cambiar la Constitución por medio del artículo 206 de la Constitución Política del 93 y la Constitución lo prohíbe. No, la Constitución Política es o se desarrolla dentro de un escenario político, no jurídico. Nada tienen que ver acá las leyes, nada tiene que ver el reglamento jurídico, no, nada tiene que ver, porque la Constitución está estrictamente posicionado dentro del escenario político. Y dentro de ese escenario político, una Constitución es generada, es hecha por una asamblea constituyente. ¿Y quién constituye esa asamblea? El pueblo. Por lo tanto, el pueblo es quien otorga o de donde emana el poder constituyente. Es decir, es la voluntad del pueblo. Si el pueblo mañana quiere cambiar la Constitución, la cambia. Y si pasan 2, 3 años y de nuevo el pueblo se le antoja cambiar la Constitución, así tendrá que ser. Así es, señores. No tiene nada que ver el tema jurídico, el tema legal, o porque un artículo tal o tal lo dice. Y eso lo comprenden muy bien las autoridades competentes del Perú. Y si ustedes tienen el gusto de tener
un planillón para llenar las firmas para la Constitución o para el referéndum, van a darse cuenta que está autorizado por la OMPE y dice referéndum para la consulta ciudadana a la reforma total de la Constitución del 93 a cargo de una asamblea constituyente, popular, soberana y plurinacional, autorizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Esas personas que vienen en la calle, no salen los fines de semana por los barrios más pitucos de Lima, recolectando firmas para no cambiar la Constitución, eso no va. Eso no va. No va porque eso está atentando contra los derechos, ¿no?, de los ciudadanos. Está prohibiendo un derecho. No es la finalidad. Tú haces una recolección de firmas para proponer algo, para ejercer un derecho, no para prohibir derechos. Y por otro lado, no está reconocido por ninguna institución correspondiente. Solamente son firmas que salen a recolectar. No hay sentido en eso. No dice, Bellido no va a dar el voto de confianza al gabinete Vázquez. Aquí quiero hacer una aclaración, gracias por exponer eso, Manuel. Perú Libre está jugando, pues, muy inteligentemente, de alguna forma, creo yo, porque Perú Libre, ¿qué es lo que propone Perú Libre? Cerrar el Congreso. Por eso que ellos no le quieren dar el voto de confianza a Mirta Vázquez. Porque si no le dan el voto de confianza a Mirta Vázquez, mejor pues que no le den el voto de confianza. Porque si no se le da el voto de confianza a Mirta Vázquez, se cae el gabinete y por lo tanto el Congreso está a un voto de confianza de ser cerrado. Queda a puertas de ser cerrado. ¿Se dan cuenta? Entonces Perú Libre no busca oponerse a Mirta Vázquez, porque Mirta Vázquez es corrupta, esto o lo otro. Eso es lo que ellos exponen para confundir a la derecha. Pero en la práctica, todos sabemos que si se niegan 2 veces el voto de confianza a un gabinete, el presidente tiene la potestad de poder cerrar el Congreso. Y la única manera para que el presidente Pedro Castillo, el Ejecutivo, pueda gobernar, porque hasta el momento no está gobernando, pueda gobernar, tiene que cerrar el Congreso. Y una de las formas es generar el escenario para que el Congreso mismo niegue la confianza al gabinete 2 veces. Y si se le niega a Mirta Vázquez, ya sería una y faltaría una vez para completar las 2 y de esta forma cerrar el Congreso de la República. Entonces, por lo tanto, Perú Libre juega un partido, no en contra de los intereses del pueblo peruano, no en contra de Pedro Castillo, no, al contrario, juega el partido en contra de la derecha, en contra del propio Congreso y a favor pues del Ejecutivo. Eso es así, ¿no? Ellos no son oportunistas, ellos no están en un escenario de generar dudas a la población, ¿no? No. Además, cada uno dentro de la unidad puede mostrar su posición, puede mostrar sus ideas, puede mostrar su pensamiento. Y no tiene nada de malo, eso enriquece. El problema es cuando los oportunistas se meten. El problema es cuando tú difamas, mientes, calumnias. Ese es el problema.
Bueno, dice, Despierta Perú, dice, los caviares existen ya sea de derecha o de izquierda. En términos concretos, ellos ya se reúnen en privado, lo verdadero, con los políticos humanistas que no vienen con sus conciencias. Bueno, el término caviar, para ser sinceros, no existe dentro de la terminología política, ¿no? O sea, ¿qué es un caviar políticamente hablando? No, esa es una chapa que se le ha puesto para hablar mal de algunos mantenidos que les gusta mamar del Estado, porque hay que reconocer, hay mucha gente, tanta de izquierda como de derecha, que ha mamado del Estado, especialmente estos últimos 30 años, y la verdad que son doble cara, ¿no? O sea, dicen una cosa, pero en la práctica hacen otra. Y no tenemos a Rospigliosi, por ejemplo, ¿no? Rospigliosi supuestamente era de izquierda hace 30 años atrás, y cuando entró al gobierno de Toledo entró pues como un progresista, acuérdense, cómo se pintaba Rospigliosi, ¿no? O el mismo Nano Guerra García, ¿no? Nano Guerra García, ¿te acuerdas que tenía su programa creo que en Frecuencia Latina, y salía a hablar de que estaba a favor del pequeño empresario, a favor de, de los emprendedores del país, ¿no? O sea, de los pequeños empresarios, de los microempresarios. Pero no, al último lo que le importaba era simplemente estar al lado del poder económico y mamar del Estado, ¿pues? Y eso hacen, ¿no? Eso hacen. Y así cuantos otros, ¿no? También en izquierda han habido, ¿no? También en izquierda han habido. Hay también en izquierda, claro, más abundan en el lado de la derecha, también hay que ser sinceros, ¿no? Pero ahí está, está. Sin embargo, este no es un término, no es una terminología política, pues no. No, no, no. Son pues arribistas, ¿no? Por acá dice, las fallas del Ágora Popular y Rimayacta son que no están presentes en las plataformas en vivo por Zoom o Stringer. Hacer un habla el pueblo de los luchadores sociales, dicen, ¿no? Bueno, Tomás Gustavo dice, lo de los 6 millones es un informe de la Contraloría publicado el 20 de octubre del 2021, no es de agosto. Bueno, la noticia salió en agosto. No sé si en octubre habrá salido la Contraloría, ¿no? A decir algo. Ahora, ¿quién está en la Contraloría? ¿No está un tal Ernesto Schapp? ¿Y ese señor de dónde sale? ¿Sale de Perú Libre? ¿Sale de las canteras sanmarquinas? ¿De alguna universidad nacional? ¿De algún lugar o de algún partido o movimiento político progresista? No, este señor Nelson Char sale de las canteras del aprismo, del aprismo. Él fue el que salió a principios de agosto a decir que en el Ejecutivo se están eligiendo a personas que no tienen el currículum o el perfil necesario. Él fue el que, ¿se acuerdan ustedes de la frase no tiene el perfil para ocupar el cargo? ¿Se acuerdan cuando les pusieron esa etiqueta al gobierno? El gobierno está eligiendo a personajes para que ocupen cargos públicos que no tienen el perfil adecuado. El que salió a decir esto fue Nelson Sharp, el de la Contraloría. Él salió a decir eso. Y este señor resulta que ahora ha puesto, según acá lo que me comentan, ¿no? Que hay abierto una investigación, ¿no? Sobre los supuestos 6 millones, ¿no? De Dina Boluarte. Ahora, ¿ustedes creen que Dina Boluarte va a ser tan loca de mandar una carta notarial para que se rectifiquen, especificando claramente ahí en esta carta de que no ha dado 6 millones absolutamente a nadie, ¿no? Sabiendo de que la prensa es su enemigo, ha hablado mal de ella, ha hablado mal de todos, buscan hacer un golpe? O sea, lo que nosotros sabemos, ellos también lo saben. O sea, si nosotros
simples ciudadanos nos damos cuenta de que la prensa lo que busca es vacar al presidente, lo que la prensa busca es desunir al mismo gobierno, lo que la prensa busca es infiltrar a personas dentro del gobierno para crear un escenario de caos, de confusión, de dudas. Si nosotros lo miramos desde aquí, ¿ustedes creen que ellos, estando en el propio gobierno, no se dan cuenta? No, pues hermano, nadie es tan suicida. Y no estoy defendiendo a Dina Boluarte porque yo digo que Dina Boluarte es una virgen, ¿no? No, lo que yo digo es que usando la lógica simple, nadie va a ser tan tonto, al menos en el gobierno creo yo, de tirarse a la piscina, regalarse o venderse, porque todo es muy claro ahora, todo es muy transparente. Y jamás la derecha, el fujimorismo y los medios de comunicación pueden ser tus amigos, pueden ser tus aliados. Todos ya lo sabemos, porque lo hemos visto durante años de años de años. Vizcarra se vendió o se hizo amigo de la prensa. Y él creyó que la prensa lo iba a defender. Y fue la misma prensa que originó su caída. La misma prensa que le cobró plata a Pedro Pablo Kuczynski y lo puso como el presidente de lujo, esa misma prensa se prestó para desprestigiar y ayudar a la caída de PPK. ¿No? Acuérdense, la misma prensa es traidora, son traidores ellos. Y si nosotros lo sabemos, Dina Boluarte lo sabe, Pedro Castillo lo sabe. Si a Pedro Castillo le han metido perdigones la policía cuando vino a protestar aquí en el 2017 a favor de los maestros, y la prensa lo tildó como terrorista, la prensa lo catalogó como un agitador, ¿no? Así le dijeron a Pedro Castillo. ¿Ustedes creen que Pedro Castillo no sabe lo que nosotros sabemos? Sabe. Y saben ellos que así se vendan, así Dina Boluarte quisiera, le encantaría que le bajen un billetón, no lo va a hacer, porque el escenario, la coyuntura de ahora es muy diferente a la de hace años atrás. El pueblo está muy susceptible, el pueblo está muy atento. El pueblo en la época de Humala no había pues internet, no habían redes, no habían pues medios de comunicación alternativos que al menos traten de hacer el contrapeso a los grandes medios. Entonces, el escenario es diferente. Nos dice acá, un análisis Paul es cuando el dólar bajó, cuando dijeron que Pedro Castillo traicionó y Cerrón comenzó a publicar cosas en contra de Pedro Castillo, Perú Libre, haciendo creer eso, y el dólar instantáneamente bajó. Lo que pasa es que el dólar tuvo una bajada cuando sale Bellido, porque ellos han querido, fíjense, hasta ahora han querido, bueno, hasta hace 2 días, querían acariciar, seducir a Mirta Vázquez. Han querido hacerlo, le han reventado cohetes. Dijeron, está bien, Mirta Vázquez, carambas, es una señora de lujo, porque lo hizo muy bien en el Congreso, se llevó bien con todos, bravo Mirta Vázquez, bravo, pa' aquí, pa' allá, ¿no? Y cuando veían que Cerrón la criticaba y Cerrón se amargaba, decían, bien, bien, Mirta Vázquez, quédate bien, así, pues sigue ese maldito Cerrón que se aleje, ya vete Cerrón, vete, ¿no? La ayudaban a ella. Pero ahora se han dado cuenta que Mirta Vázquez no le va a dar plata a los medios de comunicación. Se han dado que Mirta Vázquez sale a decir el mismo discurso que decía Bellido. Claro, de una forma más amigable, más bonita, más adornada, pero sale a decir lo mismo. Sale a decir, es justo que la gente recolecte firmas para el referéndum.
Si la gente quiere cambiar la Constitución, el gobierno no tiene nada que objetar. Ha salido a decir el ministro de Justicia que quieren cambiar la Constitución. El mismo Pedro Castillo ha salido a decir lo mismo. Han vuelto a hablar del gas, ¿no? Miren, Bellido se ha ido, pero se sigue hablando del gas. A tal punto que el día de hoy, la misma empresa, el mismo consorcio Camisea, lo ha llevado a dar un tour turístico, por decirlo así, al presidente Castillo. Lo han llevado: presidente, venga con nosotros, vea nuestra empresa, que somos muy buenos, miren cómo trabajamos. Vamos a ayudarlos a masificar el gas, muchachos, no se preocupen. Porque en el fondo lo que buscan ellos es seducir al gobierno. Pero primero buscan seducirlo hasta que se den cuenta que no atracan, y ahí van por ellos. Y ya pasó con Mirta Vázquez y ya está pasando con Pedro Frank. A Pedro Frank ahora, ¿qué le dicen? Eres un irresponsable. Pedro Frank cree que todavía está hablando en las redes. Pedro Frank es un aprendiz de economía. Así han salido a decir. Al mismo que hace unos días atrás lo aplaudían, ahora han salido a decir que no le van a dar las facultades legislativas para que pueda el Ejecutivo hacer reformas en el ámbito tributario y en otros más respecto a lo económico. Han salido a decir eso. Han salido a decir que Mirta Vázquez tiene que ir al Congreso antes del pedido del voto de confianza para que ella diga si está a favor o está en contra de cambiar la Constitución. Y si dice que está en contra, no le vamos a dar el voto de confianza. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿No? Y Pedro Castillo nunca cambió de discurso, ¿no? Pedro Castillo sigue igual. Pedro Castillo no le quiere dar entrevistas a los medios de comunicación mermeleros. Él se ha mantenido al margen y eso es bueno. Eso está bien. Entonces, hermanos, ahí está, pues, ¿no? Ahí están las situaciones. Nos decía por acá, pero todo era una jugada, esa falsa división, y se demostró que el dólar solo se está especulando. Entonces, lo que tú acabas de decir, Alvar López, tienes mucha razón. El pueblo empieza a darse cuenta, muchos empiezan a dar cuenta. Yo tengo amigos que no son de Perú Libre, ni siquiera votaron por Pedro Castillo, ¿no? Ahora salen a decir: pucha madre, ¿por qué sube el dólar? Vuelve a subir, estos desgraciados paran subiendo el dólar, están jugando con el dólar. La gente se da cuenta, la población se da cuenta que los que están jugando no es el gobierno, son ellos. Porque Pedro Frank lo que quiere es recaudar dinero, recaudar impuestos de la manera como tiene que ser. Le pides impuesto a los que ganan más, le pides impuesto o recaudas impuesto de los evasores de impuestos. Eso está bien. ¿Qué peruano, qué persona se puede oponer a eso? Ninguna. Y la población se da cuenta. Y la población se da cuenta que ahora suben el dólar para meterle presión al ministro de Economía, para meterle presión a la ministra Mirta Vázquez, para que ellos aflojen, para que se echen para atrás, ¿no? Ya no es Bellido, ¿se dan cuenta? Ya no es Maraví, ahora es los llamados caviares. Entonces, hermanos, ellos son los que han tomado una actitud contra el pueblo. Ellos no quieren gobernar, no quieren. Ellos lo que buscan es golpear, buscan amedrentar, buscan asustar, buscan terruquear a la población. Ellos solos se están desprestigiando, ellos solos se están bajando la llanta. Ellos. Porque va a llegar un punto en que el dólar va a subir a 4.10, a 4.15, a 4 tanto, y ni la prensa va a poder ayudarlos. La prensa misma va a decir: sácalo a Julio Velarde, sáquenlo, sí, no sirve. La prensa misma lo va a decir, porque la prensa es traidora, porque la prensa va a querer salvarse también, y todos van a querer salvarse. Nos dicen:
Keiko está con la agrupación de Vox, son unos fascistas, y ellos desde España planean la elección de la hija del dictador para que llegue a la presidencia, sí, es verdad. Dice Manuel Méndez, lo peor, hay gente que ni gana 2000 soles y esos son los que están reclamando. ¿Se dejan de lavar el cerebro? Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Yo tengo un amigo que no me ve, no le gusta verme. Pero yo tengo un amigo que me sale a decir, no, esa ley es un paquetazo tributario que está sacando Pedro Franque contra el informal, contra los pequeños empresarios. Y yo le digo, ¿dónde has leído eso? ¿Dónde has leído eso? No, que ahí dice, yo he revisado, ¿no? El proyecto de ley, que es un montón de páginas, y no dice eso. Me ha dado gusto leer que están buscando darle facultades y presupuesto necesario al Banco de la Nación, ¿no? Al Banco de la Nación para que pueda darle préstamos a la pequeña, micro y mediana empresa, para que puedan dar préstamos a personas naturales, para que puedan comprar deudas. Eso es importante, eso es algo que resaltar ahí. Por primera vez hay un gobierno que pide facultades para legislar en ámbito tributario y no es para perdonarle deudas o exonerarle de impuestos a las grandes corporaciones, sino es para cobrarles más a ellos. Y eso está bien. Aparte están pidiendo facultades para que la SUNAT pueda actuar de una manera mucho más eficiente y eficaz en pedirle los impuestos o recuperar la plata de los grandes evasores de los impuestos en el Perú, como López Aliaga, que debe un huevo de plata al Estado peruano. Ya andan pues como si nada en la calle. A ver que nosotros le debamos plata, nos meten preso, nos embargan. Pero ellos sí pueden deber dinero. Y eso es aplaudible. Hay que aplaudir, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, está en la línea el presidente, está en la línea. No dice tres bandas, ¿no? Tercero, los que supuestamente quieren el cambio, creo yo, ¿no? Bueno, no sé a qué se... Ah, ya, sí te entiendo. Hay tres, bueno, para ti. Es su hermanón Ramón, nos dice, ¿no? Por acá nos dice David Ventura. Sí, pues el señor Ramón Ramírez Erazo, yo pensé que iba a salir, ¿no? El mismo domingo, el mismo lunes, al día siguiente que salió este reportaje en Canal 4 donde se lo ponían pues a Belmont como un mal elemento, ¿no? O sea, había un ataque fuerte, al menos la semana pasada y hasta esta semana contra Belmont, ¿no? Y debió haber salido pues el señor Ramírez Erazo pues a decir algo, ¿no? A marcar posición, ¿no? A defenderlo, a su amigo, ¿no? Yo haría eso. Erazo le manda frases indirectas a Belmont mediante su Facebook. Sí, pues, yo he visto también que le pone, ¿no? Y eso está mal, pues, amigo, ¿no? Eso está mal, eso está mal. Dice por acá, los canales de TV como los partidos políticos ahora son empresas monopólicas que trabajan para empresarios corruptos. Los partidos políticos en el Perú, por lo menos el 90% de los partidos políticos han dejado de ser partidos políticos para convertirse pues en brazos de las mafias que usan la política para ganar dinero. Nada más. Pero no todos. No todos. Por ejemplo, Perú Libre. Yo tengo que reconocer porque he estado cerca a Perú Libre. Y no tienen esa forma de hacer política. ¿No? A lo neoliberal. A lo individualista. ¿No? Al congresista de Tacna lo mataron donde estuvo su
resguardo policial, alguien investigó. Bueno, por ahí ya esos son especulaciones, ¿no? Que lo mataron y esto, pero la verdad es que ha ayudado de alguna manera este fallecimiento del congresista, este lamentable fallecimiento, ¿no? Ha ayudado a los grupos de la derecha porque les ha dado 10 días para que ellos recapaciten. Miren, ellos ya le iban a dar el voto de confianza a Mirta Vázquez, ¿eh? El día martes Mirta Vázquez iba a salir del Congreso con el voto de confianza. Ella ya tenía el voto de confianza. Fallece el congresista de Perú Libre. La María Alba, presidenta del Congreso, da 10 días más. Y en esos 10 días más, dicen ellos, Pedro Castillo ha salido a hablar que quiere nacionalizar y estatizar el gas. En esos 10 días ha salido Pedro Frank a pedir que le den poder al Ejecutivo para que pueda legislar en el ámbito económico, tributario, y no les ha gustado. Y en esos 10 días van pasando cosas y la derecha va tomando otra estrategia, porque las estrategias políticas giran en torno a los hechos y necesariamente al tiempo. Los hechos y el tiempo. No es lo mismo planear una estrategia para 48 horas como para 10 días. Y ahora el Congreso ha tomado otra actitud. Ahora ya no dicen saquen al ministro del Interior y saquen al ministro de Educación. No. Ahora están diciendo queremos que Pedro Frank le diga no a sus proyectos de ley para reformas tributarias y queremos que Mirta Vázquez venga al Congreso a decir que ya no va la Asamblea Constituyente. Fíjense, se dan cuenta. Y así estamos, pues. Así estamos en un escenario conflictivo en estos momentos, ¿no? No dices, Susibel, Paul, hoy salimos a protestar. Ah, sí, hoy ya también salieron a protestar. Yo salí el día lunes, ¿no? La semana pasada también. Entonces, estamos saliendo todos, ¿no? Pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque poco a poco se va a hacer como una bola de nieve. Poquito a poquito la cosa va a ir creciendo y va a llegar un punto, hermanos, en que ellos ya no van a poder sostener. No van a poder sostener. Y van a tener que aceptar las condiciones que el pueblo les ponga. Me dice Paul, hoy salimos a protestar al Congreso, me doy cuenta que ya los mafiosos están mandando que nos repriman. Nuestra consigna fue cierre del Congreso obstruccionista, cambio de constitución. Sí, ¿no? Ese es un punto que ellos ya empezaron a trabajar. No lo habían hecho, ¿eh? Las mafias que controlan a las Fuerzas Armadas y a la policía, ¿no? Porque los ministros, tanto de las Fuerzas Armadas, o sea, el ministro de Defensa como el ministro de Interior, en todos estos años siempre han estado pintados en la pared, nunca han mandado. Los que mandan en realidad son los oficiales de estas fuerzas policial y militares. Y en el caso de la policía, han empezado los grupos económicos, los grupos mafiosos, a darle órdenes a los oficiales, a los altos cargos de la policía, a que repriman a la población para que de esta forma la población tenga una un mal concepto de Pedro Castillo, ¿no? Ellos lo que buscan es que la policía reprima, buscan hacer daño para causar un resentimiento entre el pueblo y el presidente Castillo. Miren, el día de ayer han echado gas y perdigones en Ayacucho a los campesinos que han protestado contra la contaminación de una mina. Y eso no había pasado hace meses, pero está pasando. ¿Quién autoriza eso? ¿Ustedes creen que autoriza el ministro del Interior? No,
Esos son órdenes de altos cargos de la policía misma. Y lo están retando. La policía ahora debe estar contradiciendo. Muchos oficiales le deben estar contradiciendo al ministro. ¿Y por qué lo contradicen? ¿O por qué se deben estar atreviendo a contradecirlo? Porque el ministro del Interior aún no tiene oficialmente la aprobación del Congreso y por lo tanto no puede tomar medidas. No puede tomar medidas porque aún no es oficialmente un ministro, porque no ha sido reconocido por el Congreso. Tiene limitantes. Bueno, dice acá, Betsy Chávez dijo que está a favor de la Asamblea Constituyente y al día siguiente el Comercio sacó lo de Orellana. Claro, es cierto, es cierto. En Cajamarca lo votaron a Montoya, sí, lo votaron a Montoya a patadas, al almirante Etina. En Tacna piden cierre el Congreso, no dice. Bueno, señores, a estar unidos, hay que estar unidos y sobre todo hay que estar informados. Hay que estar informados. Cuando salga una noticia, digamos por ahí, Pedro Frank le está regalando 50 millones de dólares a la empresa tal, o le quiere cobrarle a los más pobres, ese tipo de noticias, o decir Pedro Castillo se fue de viaje a Bolivia con 20 caviares a chupar en Bolivia, ese tipo de noticias hay que, no hay que darlas por verdaderas. Ya tenemos el caso de Dina Boluarte que ha pasado hace poco, donde sacaron noticias falsas, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy cautos. Hay que pensar 2, 3 veces antes de dar una opinión negativa respecto al gobierno, porque hay que ver las condiciones y la estrategia. El pueblo ya tiene que pasar a otra fase. ¿Cuál era la fase que hemos estado hasta ahora? Solamente hacer un análisis desde la emotividad, coyuntural, ¿no? Principista. Ya no. Ahora tenemos que hacer un análisis más a fondo. Un análisis basado en el conocimiento de las ciencias políticas, en el conocimiento de la historia, en el conocimiento de la sociología, para así llegar a conclusiones. ¿Por qué motivo? Porque los enemigos cada día usan armas mucho más sofisticadas, mucho más novedosas. Ya ellos no te van a atacar de frente, ahora se infiltran, ahora usan la información. Ahora mismo en las redes existe una guerra. Hay pues páginas enteras, hay canales enteros que se dedican a desprestigiar al gobierno y también hay canales, hay páginas que se dedican a defender al gobierno, a defender el proceso de cambio. Y así estamos. Y eso hay que comprenderlo. Y ese escenario no se vivía hace 2 años atrás, hace 1 año atrás. Todo va evolucionando y todo va cambiando. Por eso que nosotros también tenemos que estar más esclarecidos, tenemos que leer más, tenemos que educarnos, porque las nuevas luchas necesitarán más de nuestro conocimiento, más de nuestra tranquilidad, más de nuestro aplomo político para poder hacerle frente a las nuevas armas que ellos usan en esta constante guerra entre una clase explotada y nosotros una clase, ellos una clase explotadora y nosotros una clase explotada. Bueno, hermanos, me voy, ya nos estamos volviendo a ver el día de mañana o el domingo. Muchas gracias, hasta luego.